el cobarde secuestro y asesinato de un profesor estadounidense y de un mensajero de la Embajada de los Estados Unidos en Panamá. El profesor Raymond Monroe Drexel, estadounidense que residía en Punta Paitilla, y el panameño Fernando Ernesto Bradway Forbes, mensajero de la Embajada de los Estados Unidos en Panamá, fueron secuestrados por miembros de la Unidad Especial Antiterror USAID, un grupo élite, leal y de confianza del comandante de las Fuerzas de Defensa, Manuel Antonio Noriega. Ocurrió el 20 de diciembre de 1989, a pocas horas de la invasión de los Estados Unidos al Istmo de Panamá. El señor Raymond M. Drexel fue secuestrado de su casa, creo que en Punta Paitilla, el día 20 de diciembre en la noche, cuya finalidad era intercambiarlo por situaciones que se dieran con panameños ante la inminente invasión. Es así que él lo sacan de su casa y otro compañero que trabajaba, otro panameño, Fernando Bradway, trabajaba en la Embajada de Estados Unidos. Drexel de su casa y el otro iba para arriba abajo. Fernando Bradway quizás era un hombre de poca jerarquía en la embajada, pero lo tenían visto por ser miembro de la embajada. Drexel tenía una compañía que no sé cuál era el fondo, y también ejercía desde hace años el tema de profesor de escuela secundaria. Y también se tenía la sospecha de que era espía de información norteamericana. Noriega, ex agente especial de la Agencia Central de Inteligencia, CIA, de los Estados Unidos, tenía amigos dentro de dicha agencia. Días previos, ya el dictador sabía que la invasión a Panamá era inminente. Su ex jefe en la CIA, el presidente de los Estados Unidos en ese momento, George Walker Bush, ya no lo apoyaba más. El jefe militar tenía un plan que consistía en tomar rehenes a ciudadanos estadounidenses para intercambiarlos después por los militares panameños que podrían caer en manos del ejército de los Estados Unidos. El veterano médico forense y exdirector del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, Humberto Mas Calzadilla, recuerda el suceso como si fuera hoy. El móvil definitivamente es el que explico arriba. Tercero, en la reconstrucción del crimen se determina que fue llevado a Chivo Chivo y después a Las Cumbres, y allí lo ejecutó Juan Barría y otros, y había otro elemento que el nombre se me olvida, pero por ahí están en las iniciales de quienes participaron en eso. Otros cómplices que lo habían comisionado para llevar o seguir el carro en que habían secuestrado a Drexel, se pierden en el camino y no participan del tema de la ejecución. Ellos posteriormente son juzgados por el hecho de pensar de que eran cómplices del tema y que sabían. Sin embargo, los que ejecutan, o el que ejecuta, es Juan Barría, quien fue condenado a 20 años y sale a los 15 años en el 2005, ¿no? Y la condena fue en 1990. Los señalados e imputados son los que le menciono arriba. Raymond muere por tiros, disparos de armas de fuego, y Bradway también. Eso es lo que se ve en la escena. Personalmente participé con el doctor Tucker
César Tucker en la reconstrucción del crimen que fue justamente por las cumbres directamente. ¿Qué más le puedo decir? Ellos posteriormente, dada la afinidad que tenía Draxet, con el que en ese momento era secretario privado de Endara, el licenciado Anel Bellis, y Anel Bellis era cuñado de la esposa de Draxet, que era una señora Vicky Janetou. Entonces se esforzó en conseguir desde la fosa de entierro a Draxet y se participó rápidamente en una exhumación del cuerpo de Draxet y se hizo únicamente esa exhumación y se recuperó ese cuerpo ese día. Ahí participé yo también, un señor que era de la morgue de Saturnino Solís, por orden del Ministerio Público. En ese momento no sé qué fiscal estaba en la reconstrucción del Jardín de Paz, en la exhumación del Jardín de Paz. Pero es la única exhumación que se hace y aisladamente, ¿no? Y el caso de Draxet es el único caso que es juzgado, ¿no?, por homicidio de panameños. El resto nadie sabe cómo han sido las cosas, nadie señala a nadie, y Barría es el que queda detenido con condena. Él en realidad cumplió 15. Draxet vivía en el edificio Parque Mar, ubicado en Vía Italia. El abogado Guillermo Cochés era su vecino. El 20 de diciembre de 1989, yo vivía en el edificio Plaza Mar, que queda en la Vía Italia, detrás del parque de Punta Paitilla. Del otro lado de la calle queda el edificio Parque Mar. Allí vivía Draxet, Raymond Draxet, supuestamente un profesor del colegio secundario de Balboa o de Florida State University, y ahí llegaron en esa mañana del 20 un pelotón de policías supuestamente dirigidos por Gustavo Pérez, quien era teniente. Eso nunca se pudo comprobar, y lo ultimaron. Draxet lo acusaron de ser agente de la CIA. Nunca lo conocí, pero conocí que su esposa era la hermana de la esposa de Anel Bellis, que fue director del Instituto Panameño de Turismo. En esa ejecución del profesor Draxet habrían participado miembros de las fuerzas de defensa. Recuerdo que me tocó mudarme del apartamento donde yo vivía, el 3B, al piso 17, porque la amenaza que había era de que iban a matar a los opositores a Noriega, y temimos por nuestra vida. Mi mujer y 4 hijos nos mudamos al apartamento de unos norteamericanos que vivían en el piso 17. No conocí a Draxet, como dije, pero sí conozco el incidente por lo que acabo de contarte. Bye. El profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad de Panamá, doctor Miguel Antonio Bernal, aunque estaba exiliado por el régimen dictatorial de Noriega, también recuerda lo ocurrido. A raíz de la invasión y durante las primeras horas de la misma, las noticias internacionales dieron conocimiento de que un ciudadano norteamericano de apellido Grasset había sido secuestrado por los denominados batallones de la dignidad y le habían puesto fin a su vida. Esa noticia, como muchas otras, recorrió rápidamente los
teletipos internacionales de la época y fue una de las primeras víctimas conocidas de la invasión, y hasta la fecha que se tenga conocimiento nunca se ha hecho una investigación al respecto, ni tampoco esta ha sido exigida por las autoridades del país de origen. Otros periodistas fueron también atacados, periodistas internacionales fueron atacados en el hotel, entonces era el Marriott, el que queda allá frente a la Tlapa, y en esas dinámicas participaron personas que todavía están laborando o en la fuerza pública y o en el gobierno del señor Cortizo. Esas son cosas que deben conocerse y que nos deben preocupar a todos. El 6 de febrero de 1996, el Segundo Tribunal Superior de Justicia condenó a 20 años de prisión al sargento de la UESAT, Juan Barría Jiménez, por el secuestro y homicidio de Draxet y del empleado de la Embajada de los Estados Unidos, Fernando Bradway. En el juicio, Barría Jiménez confesó que disparó contra Draxet y Bradway. La sentencia también condenó a 5 años y 10 meses de prisión a otro ex militar, César Augusto Roldán de Gracia, por el secuestro de Draxet y Bradway. Tanto Draxet como Bradway fueron acusados por el régimen de ser espías de los Estados Unidos, razón por la cual fueron secuestrados por un comando de la UESAT, entre los que estaban supuestamente Barría Jiménez y Didio Ríos, según consta en la vista fiscal. El 23 de septiembre de 2005, Barría Jiménez fue liberado junto a otros 242 reos mediante una resolución ejecutiva firmada por el entonces presidente Martín Torrijos y su ministro de gobierno Héctor Alemán. Tras el juicio, Ríos fue absuelto por un jurado de conciencia integrado por funcionarios de diferentes instituciones estatales. Roque Solís Igualá, integrante de la UESAT, también fue procesado por el caso, pero luego de haber sido beneficiado con una medida cautelar, murió en su casa por una afectación pulmonar. Pablo Castillo Miranda, Diario El Siglo.